Bien, vamos a ver un poco de función lineal, ¿sí? Hasta ahora vimos un paneo general de funciones, ¿sí? Más o menos cuáles son las características de las funciones, ¿sí? Las funciones crecen, decrecen, tienen máximos, tienen mínimos, tienen ceros de la función, o sea, raíces y ordenada de origen, ¿sí? Tienen dominio, tienen imagen. Hablamos en general, ¿sí? Ahora vamos a ver específicamente funciones lineales, ¿sí? Nosotros digamos, en la vida cotidiana tenemos muchas relaciones entre variables, ¿sí? Que se pueden representar como una función lineal, ¿sí? Ahí tenemos algunos ejemplos. Distancia recorrida por un móvil sobre un camino recto a velocidad constante en función del tiempo, ¿sí? Que en física ustedes van a ver que eso se llama movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Es una función lineal que me relaciona el tiempo con la distancia, ¿sí? A través de una velocidad constante. Por ejemplo, ¿sí? La longitud de una circunferencia en función de su radio, ¿sí? La relación, o sea, acá me está hablando del perímetro en función del radio, ¿sí? La relación entre la temperatura expresada en grados y expresada en Fahrenheit, ¿sí? En grados Celsius y grados Fahrenheit. El costo de la factura del agua en función de los litros consumidos por mes, ¿sí? Tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con comprar por kilo, ¿sí? El kilo de carne sale tanto, bueno, si un kilo sale 700, 2 kilos sale 1400, ¿sí? Son relaciones lineales, ¿sí? Lo que vamos a hacer a partir de ahora va a ser analizar un poco las características que tiene esta función, ¿sí? Y la forma de representar esa función, ¿sí? Acá tenemos varias situaciones problemáticas que están resueltas más abajo, ¿sí? Pero eso es interesante que las pensemos un poco. Por ejemplo, la primera. Tenemos en un depósito 200 litros de agua, ¿sí? Y suponemos que cuando sacamos el tapón eh, se vacía, ¿sí? El depósito a una velocidad constante de 40 litros por minuto. ¿Sí? ¿Se entiende? Tengo 200 litros, yo saco el tapón y me dice que la velocidad de vaciado va a ser a razón de 40 litros por minuto y eso va a ser constante en el tiempo. Esa relación, ¿sí? Entonces, nos hacen varias preguntas. ¿Cuántos litros de agua queda en depósito luego de un minuto de haber quitado el tapón? Por ejemplo. ¿Sí? Este sería un esquema muy básico, ¿no? Tengo un recipiente de 200 litros y saco un tapón que está por acá abajo y el tapón me descarga 40 litros en un minuto. Siempre que veamos en, el término en se refiere a una división, ¿sí? Entonces, yo para saber, por ejemplo, cuántos litros, como me decía la pregunta A, ¿cuántos litros pierdo en un minuto? Y si yo multiplico 40 litros por un minuto, esto me va a dar como resultado, ¿sí? ¿Cuántos litros pierdo en un minuto? Fíjense que se me cancela minuto con minuto y esto me queda 40 litros, ¿sí? ¿Y cómo hago para saber a los 2 minutos? Lo mismo. Si yo pierdo 40 litros en un minuto, ¿sí? Multiplico por 2 y esto me va a dar 80 litros. También se me va minutos con minutos. Esto es importante, ¿sí? Lo que pasa siempre con los números pasa con las unidades. Si yo divido minuto sobre minuto se me cancela. Si yo multiplico minuto por minuto me va a quedar minuto al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Es decir, las unidades siempre en problemas físicos tenemos que tenerlas muy presentes, ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea, si ustedes piénsenlo de otra manera, ¿cómo saben cuántos litros pierden en tantos minutos? Y multiplican 40 por la cantidad de minutos que me digan, ¿sí? Si me dicen en un minuto y medio, ¿cuánto pierdo? Y digo, bueno, tengo 40 y lo multiplico por 1,5.
Esto me va a dar 60 litros, ¿sí? Acá lo mismo, ¿sí? A los 3,5, bueno, multiplico 140 litros, ¿sí? A los 3,5 minutos. Y así con el tiempo que ustedes quieran, ¿sí? Y acá fíjense la pregunta B, ¿cuánto tiempo tardará en vaciarse el depósito? ¿Cómo pueden plantear eso? Muy bien, fíjense, yo viendo esto, ¿sí? Digo, bueno, ahora ¿qué información me están pidiendo? Me están pidiendo un tiempo, ¿sí? Y me están dando la cantidad que tengo que vaciar. Es decir, yo puedo decir que 40 litros sobre minuto por algún determinado T, vamos a ponerle B corta de T de vaciado, me va a tener que dar 200 litros. ¿Están de acuerdo? Entonces yo de acá podré despejar el tiempo, ¿sí? Entonces el tiempo, como bien decía el compañero, va a ser 200 litros sobre 40 litros por minuto, ¿sí? Entonces acá, como dijimos, se va a simplificar los litros. ¿Y qué pasa con el minuto? Porque esto me tiene que dar en unidad de tiempo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Fíjense, que esté dividiendo en el divisor es lo mismo que esté multiplicando en el numerador. Entonces, directamente yo sé que esto me va a dar en minutos, ¿sí? Y si ustedes hacen 200 dividido 40, le va a dar 5 minutos. Bien, me quería detener solamente un poquito para que lo pensemos, pero fíjense que ustedes acá también tienen dos, tres problemas, ¿sí? Acá los tienen todos resueltos, ¿sí? Bien, algo que acá cometí un error, ¿sí? No me di cuenta, porque fíjense que me preguntaba, ¿cuántos litros de agua queda en el depósito luego de un minuto? ¿Sí? No me preguntaba, nosotros acá habíamos calculado cuánta agua salía en un minuto, cuánta agua sale en 2 minutos, pero no cuánta agua queda. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, si estas acá en lo que le estoy recuadrando, ¿sí? Lo que estoy recuadrando acá era el agua que salía en un determinado tiempo. Pero para ver el agua que me quedaba en el tanque, a 200 le voy a tener que restar cada una de estas cantidades, ¿se entiende? ¿Sí? Es decir, ¿cuánto agua me queda luego de un minuto? 200 menos 40. ¿Sí? Lo que tenía menos lo que saqué. ¿Cuánto me queda en 2 minutos? 200 menos 80. ¿Sí? Y así sucesivamente. Lo bueno es que ustedes acá ya lo tienen resuelto en realidad, ¿sí? Acá está la problemática 1, ¿sí? Acá fíjese que hice una pequeña tabla de valores. Ahí ya escribió la función, ¿sí? Es bastante simple, digamos, ¿sí? Darnos cuenta de que esta es la función, ¿sí? Yo tengo 200 y le voy restando 40 por t, ¿sí? Donde t va a estar expresado en minutos y el resultado expresado en litros, ¿sí? Y fíjense acá lo interesante del dominio de esta función, ¿sí? Porque matemáticamente t puede tomar cualquier valor real, no tengo ningún impedimento. ¿Se acuerdan los impedimentos de dominio? División por cero, raíces pares negativas o logaritmo no tengo. Entonces el dominio matemáticamente van a ser todos los reales. Ahora, en mi problema, ¿sí? Fíjense que lo tienen graficado, ¿sí? ¿Qué me interesa a mí? Y el tiempo lo voy a contar a partir de 0, porque yo antes que 0, yo sé que el valor que tenía de volumen eran 200 litros. Entonces, ¿de qué me sirve números negativos? ¿Sí? Y aparte, que yo sé que después de 5 se me vacía el tanque. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir más allá del tiempo 5 minutos? ¿Sí? Por eso es que
Acá queda acotado el dominio entre 0 y 5. Bien, y con los puntos que habíamos encontrado anteriormente, ¿sí?, yo puedo graficar acá mi función. ¿Sí? Esto es, dijimos, litros en función de tiempo. Litros de agua en el tanque en función de tiempo. ¿Sí? Y fíjense que la representación es una recta, como van a ser absolutamente todas las funciones lineales. ¿Sí? Siempre me representan gráficamente rectas. ¿Sí?